Y nos estamos encontrando nuevamente en este Ulpam TV, como podrán advertir desde otro escenario en modo remoto, porque nos vamos adaptando a las características y a las particularidades que nos va planteando esta pandemia. Pero consideramos que sigue siendo más que nunca necesario que nos podamos encontrar para seguir compartiendo ideas, pensamientos, reflexiones, inquietudes sobre cómo se sostiene en este caso la universidad y cuáles son los desafíos reales a los cuales nos enfrentamos en este contexto de pandemia tantas veces mencionado en nuestras conversaciones. Nos está acompañando Sofía Tomaselli, que es coordinadora del programa de tutoría de pares, con quien queremos avanzar con este tema. Sofía, bienvenida. Bueno, muchas gracias. Bueno, desde la coordinación del programa me invitaron a participar de esta conversación para hablar un poco, ¿no? De los ingresantes y de la permanencia en la universidad, ¿sí? Y un poco, bueno, también del contexto actual que estamos atravesando. Bueno, en cuanto al ingreso y la permanencia, digamos, son cuestiones que venimos trabajando desde hace años, ¿no? Porque, bueno, la masificación en la universidad es un fenómeno que se viene produciendo desde hace varios años, sobre todo ha aumentado considerablemente en las últimas décadas, ¿sí? Y esto trae aparejado, ¿no? Nuevos perfiles del estudiantado que tenemos que empezar a tener en cuenta, de hecho ya se ha empezado a tener en cuenta, ¿no? A través de diversas políticas, ¿no? Que, bueno, van surgiendo en función de poder empezar a comprender, ¿no? Y creo que, bueno, una primera cuestión fundamental que tenemos que pensar y pensarnos es quién tenemos enfrente, ¿no? ¿Quién es ese estudiante con el que trabajamos todos los días? Sofía, y hablamos de ese estudiante y hacemos una salvedad y nos referimos al ingresante, porque cuando se ingresa a la universidad no es solamente adaptarse al aspecto académico, hay un montón de cuestiones que hay que entender del funcionamiento de la universidad que inmersas en este contexto, imagino, tienen una complejidad mayor, ¿no? ¿Cómo ha sido acompañar al ingresante desde el programa? Bueno, sí, tal cual como decís vos, no pensar en la diversidad de perfiles que tenemos desde el estudiantado, ¿no? Implica desprendernos un poco por ahí de esa idea de estudiante ideal que por ahí muchos docentes tenemos, ¿no? Y pensar que tenemos gran diversidad de perfiles, ¿no? Estudiantes que trabajan, que son madres, padres, feminización también de la población, estudiantes con capacidades diferentes, estudiantes en contextos de encierro. Y bueno, pensar en todo eso también implica pensar nuevas estrategias de acompañamiento, ¿sí? Y pensar que esto, ¿no? Que se habla mucho de la democratización de la educación, no implica solo pensar en un ingreso irrestricto, sino que va mucho más allá, ¿no? Implica pensar cómo acompañarlos en ese ingreso, implica pensarlos acompañándolos en la permanencia y también implica, ¿no? En generar espacios verdaderamente inclusivos que también permitan el egreso, ¿no? Del estudiantado. De hecho, bueno, muchos números de investigaciones dan que tenemos un gran número, esto pasa, digamos, a nivel en toda América Latina, un gran número de ingresos de estudiantes, pero las tasas de egreso sí son considerablemente bajas respecto a esa matrícula de ingreso. Bueno, y eso implica, ¿no? Pensar tanto a nivel institucional como a nivel nacional en políticas focalizadas para esto. Respecto a ahí, bueno, mi opinión es que siempre una única política no alcanza, ¿no? Sino que hay que abordar el fenómeno desde diferentes aristas, porque como siempre son fenómenos muy complejos, la educación es muy compleja, ¿sí? Y como decías vos, una de estas estrategias es acompañarlos en ese ingreso que tiene que ser acompañado no solo en estrategias de estudio, sino también que implica, ¿no? Aprender toda una nueva cultura institucional como es la universidad. Y que de hecho el paso del secundario a la universidad implica un gran cambio, ¿no? Porque son, bueno, instituciones con culturas totalmente diferentes. Pero ahí también me gustaría aclarar que
más allá de poder pensar en estas estrategias para el estudiantado, creo que también tenemos que empezar a mirarnos nosotros como docentes y como profesionales, ¿no? Claro. En este ámbito. Porque, bueno, esto es una opinión totalmente personal, si seguimos poniendo el foco únicamente, ¿no? En ese ingresante o en ese estudiante, creo que dejamos afuera muchas otras aristas y terminamos cayendo, incluso sin quererlo, digamos, ¿no? En esta cuestión únicamente del mérito individualista. Más allá de que es verdad que ha habido un gran avance en cuanto a estrategias y políticas de acompañamiento del ingresante, aún así, ¿no? Si solo pretendemos que ese estudiante se siga adaptando, ¿sí?, a las condiciones institucionales sin repensarlas y sin reflexionarlas, en ese contexto, seguimos, digamos, cayendo en una lógica meramente individual, ¿no? Exacto. Sofía, y si hablamos de demandas concretas, ¿no? Hablando y haciendo el recorte en este tiempo específico que estamos transitando, hablando de esa población que vos mencionabas al comienzo de esta respuesta, ¿cuáles han sido o cuáles siguen siendo las demandas concretas de los estudiantes en este tiempo? Bueno, como seguramente la mayoría habrá escuchado hablar, como que en este tiempo tenemos, ¿no?, mucha demanda en cuanto a lo que es la brecha digital, ¿no? Muchas veces hemos escuchado hablar de estas palabras, ¿no?, de brecha digital, que, bueno, desde mi opinión, la brecha digital no es más que las desigualdades, ¿sí?, materiales y económicas que siempre existieron y que el estudiantado siempre ha presentado, simplemente que ahora podemos visibilizarlas, ¿no?, a través de un determinado aparato como es una computadora, un celular, una tablet, ¿sí?, un medio para poder desarrollar, bueno, ¿no?, y transitar la universidad en estos últimos 2 años, ¿no? Pero más allá de eso, que también implica no solo el acceso a ese material determinado, como puede ser una computadora, sino también, ahí tenemos un gran desafío, de cómo enseñamos también, ¿no?, a utilizar estas herramientas que, bueno, que solicitamos, ¿no?, para poder transitar la educación universitaria. Y bueno, entonces ahí ya tenemos 2 grandes desafíos. Primero, poder dar respuesta, ¿no?, específicamente, como puede ser una política focalizada a través de becas de servicio, de internet o de acceso a una computadora, pero también tenemos un gran desafío que es, bueno, ¿qué estrategias implementamos para acompañarlos, ¿sí?, en el uso de estas herramientas y, bueno, el acceso, ¿no?, el ingreso al campus, cómo inscribirse, incluso hasta desde escribir un propio correo electrónico, ¿no?, que por ahí pueden ser cuestiones que las tenemos naturalizadas, ¿sí?, y que creemos que todos y todas saben, pero no, son cuestiones que uno debe ir como desmenuzando y trabajando hacia el interior, ¿no? Por ejemplo, hay otros autores como Anijovic que hablan también de una brecha cultural, ¿no? Y creo que esto también es importante no olvidarlo, porque como te decía hoy, también de poder pensarnos como institución que tiene lógicas propias, ¿sí?, poder pensar esas lógicas, poder revisarlas. También funciona, ¿no?, revisar estas lógicas para pensar cómo hacerles lugar a los que llegan, ¿no? Y con esta cuestión de la brecha cultural, bueno, por ahí va la cuestión, ¿no? Digamos, los estudiantes se insertan a una nueva cultura, sí que es totalmente diferente a la que ellos traen, ¿no? También implica pensar que la universidad es representante de una determinada cultura que no es la que todos y todas poseemos, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya tenemos otro gran desafío que tiene que ver con pensar esa brecha cultural, ¿no? ¿Y qué Hemos querés hablado mucho, decir? Sofi, de la universidad garantizando derechos, ¿no? Y ahí se mezcla mucho de todo lo que venís diciendo. Digo, qué desafío grande sigue siendo para la universidad seguir garantizando ese derecho, particularmente en estos contextos. Cuánto trabajo, cuánto esfuerzo desde las distintas áreas para seguir dando respuesta a ese concepto político, ¿no? Exactamente, porque bueno, como decís vos, garantizar el derecho social de la educación, ¿no?, que por ahí, bueno, también es lo que escuchamos hablar,
esto, ¿no? Implica pensarlo desde muchos lugares, ya no alcanza de pensarlo simplemente con un ingreso irrestricto, ¿sí? Y dejar como que cada uno siga su camino solo, sino que implica justamente que hay una institución detrás, un Estado detrás, ¿sí? Que acompaña y que genera verdaderos espacios de inclusión para que ese derecho pueda cumplirse, ¿no? Creo que va por ahí el gran desafío. Que bueno, más allá de todas estas políticas, es como vos decís, y como decía al principio, si una sola política no alcanza, sino que es justamente trabajar articuladamente, sí, y desde diversas aristas, para poder atender a esta gran complejidad, ¿no? Nos hemos acostumbrado a muchos términos nuevos, Sofía. Hablamos de hibridez, hablamos de nueva normalidad, hablamos de pedagogías en pandemia. ¿Cómo imaginás el escenario que se viene cuando podamos haber atravesado este momento y podamos volver a la presencialidad? Si es que desde ahora ya se puede imaginar ese escenario, ¿no? Bueno, creo que los desafíos, sí, más allá de que los contextos cambien, este desafío de garantizar el derecho social de la educación es el que se viene trabajando hace años y creo que, bueno, estamos encaminados, ¿no? Si podemos revisar un poquito los programas y las políticas bueno, se han pensado en estos últimos 3 años, digo, ¿no? Porque pensarnos y pensar la universidad desde este lugar y pensarla en el contexto tal cual como vos decís, implica pensar también en otros tipos de conocimientos, ¿sí? Que son necesarios. Y pensar estas políticas que apunten esos nuevos escenarios. Por ejemplo, se me ocurre, ¿no? La nueva modificación del reglamento de becas, ¿sí? Donde antes esa política que, bueno, desde algunos autores la llaman como políticas compensatorias, ¿no? Justamente porque lo que hacen supuestamente es compensar, ¿sí? Algo que le falta, ¿no? A esa persona, a ese estudiante. Pero siempre estas políticas compensatorias estuvieron pensadas desde un lugar, desde el mérito individual, ¿no? Porque siempre como requisito se tenía una determinada cantidad de asignaturas aprobadas, etcétera. Bueno, y la revisión de ese reglamento y poder pensar justamente en esto que te decía, quién es al que tenemos enfrente, ¿no? Y no pensarla ya desde esa lógica individualista, meritocrática, sino desde los perfiles de los estudiantes, estos estudiantes que trabajan, estudiantes que son madres, padres, y tenerlos en cuenta en el acceso a esas becas. Digo, estos son los pasos, ¿no? Que vamos realizando y creo que por ahí va el camino. Lo mismo que pensar en otros territorios, en otros conocimientos, como por ejemplo ha sido el programa de educación superior y pueblos originarios. Digo, estos son como pequeños pasos, pequeños grandes pasos, ¿no? Que nos permiten empezar a pensar en otra universidad, ¿no? En otra universidad que garantice ese derecho para todos y todas. De eso se trata. Sofía, te agradecemos que hayas aceptado esta invitación y que nos hayas ayudado a seguir pensando estos temas que sin duda nos preocupan a todos como comunidad educativa. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos. Y vamos a continuar hablando sobre estos temas porque también nos está acompañando en este programa y ya está comunicado con nosotros Analía Speter, que es especialista en educación y nuevas tecnologías. La tecnología es una de las grandes protagonistas de estos tiempos y sobre ese tema vamos a estar conversando con Analía Speter. Analía, bienvenida. Hola, buen día, bienvenidos. Y hablamos de tecnologías y el rol que cumplen y que han cumplido siempre las tecnologías, porque digo, estamos en un tiempo, digamos que ya venimos trabajando con las tecnologías, pero claro, en este tiempo de pandemia, de aislamiento, han adquirido un rol protagónico. ¿Cuál es tu mirada? Bien, la mirada es que en realidad es un proceso que si bien venía dándose con el tema de la pandemia, se aceleró y bueno, fue casi como, no fue casi, sino que fue una obligación y una cuestión que se puso en marcha de manera inmediata, digamos, y que no hubo mucha elección, o sea, había que comunicarse, había que establecer vínculos con los alumnos y bueno, las TIC eran el medio ideal, digamos, o el que mejor nos podía servir para ese fin. Fue todo un desafío, no solamente
fue un desafío para todos, digo, para todo el contexto universitario, ya sea para los docentes como para los alumnos. Los docentes porque, bueno, estaban trabajando en la presencialidad y si bien pueden tener conocimiento y pueden estar al tanto de todos los adelantos y demás, una cuestión es ir haciéndolo gradualmente, ir trabajando en esto y conociendo de a poco las herramientas y demás, y otra cosa es tener que usarlas ya y tener que implementarlas de manera inmediata. Y los alumnos, porque si bien ellos tienen el conocimiento, digamos, del uso constante con el celular y con las redes y con tal vez con los juegos y demás, según las edades, ¿no?, de los alumnos, eh, no es lo mismo el uso que se le da cuando usamos las redes sociales para jugar, para comunicarnos, o ellos que están todo el día mirando videos y demás, que tiene que ver con esa cultura juvenil y que nada, que es lo que ellos consideran como lo cotidiano, no es lo mismo que usarlo para una cuestión académica, ¿sí? Tiene otras características, no es lo mismo aprender con una cuestión de mediación por TIC, no es lo mismo usar el celular para jugar que para aprender. Entonces, por ahí me dicen, bueno, surgen algunas cuestiones como para ejemplificar, ¿no? Los alumnos pueden estar varias horas mirando series, digo, los alumnos y los docentes, todos creo. En ese sentido no soy muy de diferenciarlos. Podemos estar varias horas y mirar una serie y mirar varios capítulos seguidos, ¿sí? Y pareciera que no nos cansa y que nos gusta y que lo disfrutamos. Sin embargo, a la hora de conectarnos para tener clases online, es otra cuestión. Digo, no es lo mismo la capacidad de atención, el estar conectados todo el tiempo tratando de aprender algo del otro, que está del otro lado me están explicando, no tiene las mismas características, el tipo de atención que yo tengo que poner en juego, y especialmente a eso les tenemos que sumar que es una cuestión nueva, ¿sí? Que el alumno, ya dije que el docente estaba preparado para enseñar presencialmente, pero el alumno también, cuando pensó en estudiar, en el caso de los alumnos presenciales, no pensaron en estudiar a distancia. O sea, fue algo que surgió. Entonces, de los dos lados, si bien el alumno podría estar más en contacto con las TIC, de los dos lados fue como una cuestión de aprendizaje, ¿sí? Y aprendizaje de golpe. Entonces, bueno, esta cuestión es bastante central. Sí, claro, Analía, que ese aprendizaje de golpe hizo que en un primer momento nos encontráramos todos en un océano bastante complicado, ¿no? Que nos daba tanto miedo de la utilización de la herramienta, con tantas dudas, que digamos, en ese momento estábamos como en desventaja en relación a las jóvenes generaciones que tenían o que tal vez se animan con muchos menos miedos, ¿no? A avanzar en este universo de aplicaciones, de herramientas y demás, ¿no? Al menos ese fue el panorama del comienzo. Sí, y pasó algo que por ahí, bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Por ahí pensar que dar la clase en línea o virtual, como le podemos llamar, tiene que ver con la misma clase presencial, pasarla a la virtualidad. Y no es eso. La virtualidad tiene otras lógicas, tiene otras formas de aproximación al conocimiento, tiene otras formas de trabajo que tienen que ver más con el trabajo colaborativo, con el trabajo procesual, que sí o sí las tenemos que implementar si queremos esto de aprender en la virtualidad, porque la presencialidad tal vez está más adecuada o está más acostumbrada tradicionalmente a trabajar del modo tradicional de entender el conocimiento tal vez más de forma conceptual. Total, yo estoy en contacto con el docente y con el alumno, entonces le pregunto, sé si sabe, tengo un feedback inmediato y que es otra cuestión. En cambio, cuando la virtualidad me está mediando, cuando hay una mediación por ti, necesito trabajar de otra forma, porque tengo que llegar de otra forma. Entonces, la aproximación al conocimiento es distinta. Tiene que ser un proceso, tenemos que pensarlo colaborativamente, no solamente la cuestión del docente con el alumno, sino el alumno con los demás compañeros, porque también tengo que intervenir en esto, porque en la presencialidad el alumno está con los demás compañeros porque está sentado en el mismo aula y está. O sea, no tengo por qué intervenir como docente en esta cuestión. Sin embargo, en la virtualidad esto no se da tan espontáneamente, ¿sí? Claro. Entonces, la colaboración tengo que armarla desde las actividades, tengo que pensarla, y el alumno tiene que acostumbrarse a trabajar de esta forma, porque esto implica que tengo que tener un conocimiento no solamente de herramientas, por ejemplo, colaborativas, de cuestiones que tienen que ver con cómo organizar, ¿sí? Cómo organizar la presentación del contenido, cómo comunicarme con los alumnos,
cómo evaluar con herramientas de TIC. No solamente tengo que tener el conocimiento desde ese lado, sino que también tengo que tener una cuestión muy clara, la cuestión de cómo manejar el grupo en la virtualidad. Entonces no es tan simple, no es que yo voy a decir, bueno, ahora tengo que pasar lo presencial a lo virtual y es simplemente pasar lo mismo y hacerlo virtual. No, es entenderlo de otro modo, es aproximarse al conocimiento de otra manera. Por eso no es tan simple, por eso no fue que de un día al otro tuvimos que hacer y nos salió, sino que fíjate que estamos a un año Sí, y medio casi y estamos aprendiendo y vamos a seguir sí, aprendiendo. sí, sí, sí. Es lo Y, importante, vamos a seguir en este proceso que no se va, me parece que lo rico en todo caso es lo que va a quedar después, ¿sí? Todo sí, esto creo que va a quedar muchísimo y va, no sé, pero va a dinamizar un poco el ámbito académico universitario y eso va a ser una cuestión que creo que todos vamos a poder sacarle el jugo a esta cuestión. y justamente en eso pensaba cuando te escuchaba, ¿no? Si de aquella resistencia inicial que tuvimos hemos pasado a una flexibilidad que sin duda es sumamente auspiciosa para todos, ¿no? De alguna manera nos obligó a acelerar el ritmo, ¿no? Y aprovechar mucho más todo lo que tenemos a disposición. Sí, tal cual. Yo creo que de lo primero que era como decir, bueno, yo simplemente doy, por ejemplo, desde el lado del docente, simplemente agarro y doy un Zoom o un Meet y hago lo mismo, ya pasamos a otra etapa donde decimos, bueno, yo doy el Zoom, doy la clase, pero también a ver, ¿qué puedo hacer? ¿Qué actividad? ¿Cómo puedo subir esta actividad? ¿Cómo me puedo comunicar con el estudiante? ¿Qué forma tengo de lograr lo mismo, pero de otra forma? Eh, a ver, creo que hay muchísimos avances en ese sentido. Por ejemplo, a mí me pasan muchísimas consultas de cómo puedo hacer para hacer esta evaluación de otra forma, cómo me lo pueden entregar, cómo me puedo comunicar, cómo puedo organizar los grupos. Creo que está buenísimo porque, bueno, puedo pensarlo de otro lado. Y en el caso de la formación, en el caso, por ejemplo, de las carreras docentes, creo que el docente que estudia de esta manera, de esta forma, que se forma en una cuestión que tiene que ver también con esta mediación de las TIC y de la cuestión virtual, va a estar mucho más preparado cuando sea docente para ponerlo en práctica. Claro. Es, Exactamente. Analía, vos que sos experta en tecnologías, y un poquito lo hablábamos en la previa, le contamos también a quienes nos están siguiendo, el rol protagónico que ha adquirido el teléfono, el celular, y la cantidad de cosas que nos encontramos haciendo con él, inclusive, vos esto lo sabés muy bien, docentes que se han manejado hasta con el WhatsApp también como un recurso, como una herramienta más para compartir conocimientos con sus estudiantes, ¿no? Esto es todo lo que habilita la tecnología que antes era impensable. era impensado y aparte me parece interesante también que hayas traído a consideración el WhatsApp porque tiene que ver con buscar la forma de comunicar, porque también una cuestión que surgió lamentablemente que también se pudo evidenciar la desigualdad. Digo, no todos tenemos el mismo acceso a las herramientas y a los recursos. Entonces, bueno, ¿cómo me comunico con todos? ¿Qué tenemos todos que podamos llegar? Si no es, bueno, si el alumno no puede, trabajo por Meet solamente, pero tal vez no todos los alumnos pueden conectarse porque no todos los pueblos, por ejemplo, hay una buena calidad de conexión a Internet para que el Meet funcione continuamente, ¿sí? O hay días que tal vez se cae y no funciona a ningún lado, porque nos pasa a todos. Entonces, bueno, establecer otros canales de comunicación, sea cual sea el WhatsApp, si tiene que serlo, porque, bueno, es la forma y es a donde llegan todos, sea una lista de correo electrónico, sea, hay gente que ha empezado a utilizar Telegram, porque, bueno, considera que mejor trabaja por ahí, la plataforma como espacio de comunicación. Digo, cada una de las materias, de las cátedras y de los espacios curriculares tiene que ir encontrando esa forma, pero no va a ser una única forma, que eso es central también, porque por ahí se busca la receta y decir, bueno, ¿cuál es mejor? No, no hay uno que sea mejor. En realidad es cuál es mejor para mí y para este grupo, ¿sí? Si yo tengo 100 alumnos, bueno, el WhatsApp tal vez no me sirva porque con un grupo de 100 alumnos es muy difícil manejarme y voy a buscar Seguro. otra forma de comunicarme. Pero tal vez tengo un grupo de los últimos años que son 10 alumnos, ¿sí? Y entonces puedo trabajar de otra manera y tal vez el grupo de WhatsApp me sirve. Perfecto, entonces. O tengo un grupo de alumnos en esos 100 que no se puede conectar y con los que necesito manejarme de otra manera.
también lo haré de esta forma. Digo, por ejemplo, en el caso de las prácticas, tal vez necesitan un feedback más continuo, porque están, no sé, necesitan resolver cuestiones inmediatas. Entonces el WhatsApp me resuelve, ¿sí? Entonces tiene que ver con esto, de encontrar la herramienta y el recurso que me sirva para ese momento, para ese grupo, para ese contenido, ¿sí? Para el Exacto. objetivo que estoy trabajando. Lo mejor que les funciona a cada uno. Analía, nos quedan 2 minutitos y no quiero dejar de compartir con vos tu mirada. Se habla de hibridez, que es otro de los términos de esta época. ¿Cómo nos imaginamos a futuro el escenario? Combinación de presencialidad y virtualidad, lo mejor de cada uno. Vuelve con fuerza a la presencialidad. Los estudiantes y los docentes están reclamando ese espacio. ¿Cuál es tu mirada, Analía? Obviamente la presencialidad tiene una fuerza que tiene que ver con el contacto y con esto de que no hay nada que lo pueda reemplazar, eso está claro. Pero creo que esto de la hibridez es muy importante porque hay cuestiones que sí se pueden resolver y que sí se podían resolver con mediación de TIC y que tal vez no se estaban aprovechando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el uso de herramientas colaborativas estaría buenísimo que llegue para quedarse, porque si yo puedo reemplazar una evaluación conceptual, memorística, en la que me tengo que sentar 2 horas a escribir, y en realidad tiene mucho más sentido hacerlo de otra forma y pensarla con otras herramientas, creo que está buenísimo que llegue para quedarse. Digo, no solamente lo van a valorar los alumnos, sino que creo que también como docentes, una vez que pasa esto de la primer parte, que no sé muy bien qué está pasando y que me siento perdido, creo que después lo empezamos a valorar todos, ¿sí? Porque es una nueva forma de pensar y de, a ver, el conocimiento en este mundo que estamos viviendo no es el mismo que hace unos años. Entonces, esta cuestión de saber de memoria un montón de datos ya no tiene sentido porque los datos cambian continuamente y además están al acceso de todos en todos lados. Entonces, Exacto. lo que yo necesito tiene que ver con otras habilidades. Y empezar a pensar estas habilidades tiene mucho que ver con pensar nuevas herramientas para aprender y para enseñar. Y bueno, eso es algo que debería quedarse y que estaría buenísimo que se quede. Pero que sí, que la presencialidad, obviamente, el encuentro, esto es nada. Por eso el alumno, por más que tenga una muy buena actividad en la plataforma o en el aula virtual, te pide tal vez un encuentro por Zoom, aunque sea de 30 minutos, verte, Sí, hablarte, preguntarte. pero Esto, encontrarse, sin duda. encontrar el Como, encuentro, tal como cual. estamos haciendo nosotros en este momento. Gracias, Analía, por compartir tus reflexiones con nosotros y por ayudarnos a No, pensar. De eso se trata. gracias a vos. Y a ustedes por acompañarnos semana a semana. Como les decimos, creemos que estos espacios hoy son vitales, son necesarios para seguir pensando juntos, para compartir ideas, para transitar la emergencia, porque la pandemia expuso el lugar que el papel, como decíamos con Analía, de la presencialidad tiene para garantizar el derecho a la educación. Tema, frase que también aparecía cuando conversábamos con Sofía Tomaselli, y temas que les adelanto, vamos a seguir conversando en Ulpam TV. Gracias por estar.